Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? En un año muy especial en donde estamos comenzando la 10ª temporada. Increíble cómo pasaron 10 años. Así que estamos muy contentos y en esta nueva temporada te vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones financieras en esta economía tan, pero tan compleja. Y esta noche convocamos a uno de los economistas más escuchados, que es Esteban Domecq. ¿Querés saber en serio qué es lo que viene? Vamos a hablar de cada detalle de la economía, lo fiscal, lo monetario, lo cambiario, el dólar, la tasa de interés, absolutamente todo. Hablaremos también de inversiones con Juan Manuel Carnevale, sí, el querido doctor Mercado, y también del mundo cripto, que hoy es una sensación. Volvimos a hablar del Bitcoin y de todas las del mercado cripto con Iván Telio. ¿De qué vamos a hablar el programa? Vamos a analizar los primeros casi 100 días de Javier Milei. Al ritmo de la licuación y motosierra vamos a analizar los aciertos, las dudas y qué es lo que falta por venir. Todavía falta muchísimo, esto recién comienza. También hay que decir que Milei asumió con una economía con muchos desequilibrios. El fiscal, el monetario, el cambiario, una inflación altísima y reprimida, brecha cambiaria y grandes desequilibrios de precios relativos. Ninguna de las medidas de Milei, por lo menos para nosotros, fueron inesperadas. Teniendo en cuenta los desequilibrios que recibió en las medidas que tenía que tomar, la verdad, eran esperables que el primer paso fuera devaluar, sincerar el precio del dólar y de muchos precios de la economía. A nadie sorprende ni estos niveles de inflación que estamos teniendo tremendos, ni este nivel de recesión en la cual hoy está la economía. Obviamente que preocupa la inflación y el nivel de recesión. Argentina está en medio de una recesión muy fuerte, rápida, y que tal vez no tengamos antecedente de lo que estamos viviendo. Es muy difícil encontrar un parentesco de lo que hoy estamos viendo con lo que pasó en el pasado. Hoy la verdad que los salarios reales están por el piso, una caída muy fuerte, casi en 2 meses un 20%. Para ponerlo en magnitud, 20% en términos reales. Hoy tenemos salarios similares a la crisis del año 2002. Por eso la situación es compleja cuando hablamos de recesión. ¿Hasta cuándo los salarios perderán contra la inflación? La verdad, no lo sabemos. ¿La inflación bajará más rápido de lo previsto? Tampoco lo sabemos. ¿La actividad económica se recuperará cuándo y cómo? ¿Lento o lo que llamamos a veces en B, una caída profunda y una recuperación muy fuerte? Tampoco lo sabemos. ¿Seguirá el ordenamiento fiscal y monetario? ¿Podrá llevar adelante este ajuste el gobierno de Javier Milei? No lo sabemos. ¿Continuará la Pax cambiaria? ¿Seguirá el Banco Central comprando dólares? Esta brecha que está prácticamente en niveles del 15-20%. ¿Se podrá seguir ajustando o el clima social y los acuerdos políticos no se lo permitirán? Bueno, hoy te vamos a contar la propuesta de hoy. Vamos a hablar de todo y con profundidad, pero absolutamente todo lo que pasa para que vos en tu casa puedas diagnosticar mucho mejor qué es lo que está pasando y si la estás pasando mal, hasta cuándo, y si sos de los sectores ganadores, porque también hay sectores ganadores, cómo van a continuar los próximos meses. Así que bienvenido a la 10ª temporada de ¿Qué hacemos con los pesos? Gonzalo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido para todos. Vamos a contarles qué hicieron y qué hacen las pymes hoy para sobrevivir y no abusar de descuentos y promociones y seguir manteniendo los clientes. Uno de los mercados que sorprendió, que le está ganando siquiera la inflación de Argentina, que eso no es difícil, una tarea titánica, es el mercado cripto. Iván Telio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, ¿no? Con Bitcoin recuperando los $70.000, lo habíamos hablado en el anteúltimo programa que hacemos con los pesos. No nos sorprende, la verdad que esperamos un año muy importante. Tienen que anotar 15 de abril, la fecha más importante para el mercado en general. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, y también no te olvides que va a estar Juan Manuel Carnevale en instantes hablando de dónde invertir, la actualidad de todo el mercado mundial. Bolsa Argentina, qué acciones posicionarse, cómo ve el mercado, también cómo ve el dólar y también dónde posicionarse, si comprar CDRs o acciones del mundo. Se lo vamos a preguntar en breve a Juan Manuel Carnevale. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marian. Un placer. Gracias por venir. Por favor. Bueno, a ver, es muy difícil analizar estos casi 90 días porque
hay de todo, ¿no? Deberíamos hacer 10 programas. Y es muy difícil también anticiparnos qué es lo que viene. A ver, hay aciertos, pero por otro lado, también esperable. A ver, que el Banco Central esté comprando dólares era esperable. Que el tipo de cambio se estuviera apreciando también es esperable. ¿Ok? Pero en el medio también hay un montón de cosas, lo que llaman licuación y motosierra, que más allá del resultado, del equilibrio fiscal y también el financiero, que por ahí no es muy sustentable. ¿Qué análisis podés hacer de estos primeros 100 días? Y después nos vamos a meter en detalle en cada ítem para entender dónde estábamos y a dónde vamos. Bueno, para empezar a hacer un balance de cuadro de situación, yo digo, el 10 de diciembre empezamos a transitar una especie de puente. Un puente en busca de la estabilidad, que iba a ser un puente difícil. Todos sabemos que la inflación iba a acelerar, que la actividad se iba a caer, que los ingresos iban a caer. Y en ese puente, yo diría, el gobierno y el equipo económico tienen casi que un solo desafío, que es estabilizar la economía argentina. Y eso va a determinar que terminemos de cruzar ese puente y después ahí vamos a empezar a hablar de modelo de crecimiento, de cómo sea la fase de recuperación, de sectores, de productividad, de inversión. Y pensando en ese puente, yo diría, hoy estamos tal vez ya en casi tal vez la mitad, porque mínimo 2 trimestres esto iba a tener. Y hoy estamos transitando marzo, ya van 3 meses, como bien decís, con luces y sombras, y tendríamos que separar lo que es lo que está pasando por dentro de la economía, los fundamentos, y es lo que los analistas vemos, cómo está el corazón de este programa, los pulmones, el riñón, después lo podemos profundizar, versus qué es lo que está viendo la gente, cómo está la inflación, cómo está la actividad, cómo está su bolsillo, y esto obviamente está completamente divorciado. Pero porque, insisto, hay una sola prioridad, que es estabilizar la economía argentina, que estaba en un escenario, si querés, de riesgo de espiralización. Ya el gobierno anterior, 200 de brecha, 12 de inflación, sin reservas, la mesa estaba servida para un escenario de espiralización, y hasta acá por decir, bueno, ese riesgo se redujo. La pregunta es a costa de qué, y la pregunta es si lo que nos falta recorrer este puente nos esperan más o menos meses tranquilos, más complicados, o si efectivamente después vamos a llegar. Claro, ahora me decís, bueno, estamos revisando los pulmones y tengo que volver de nuevo a terapia por los pulmones de nuevo, ¿no? Vamos a ver un poco el tema de los números, ¿no? A ver, esto es la parte media aburrida, hablar de lo fiscal. Pero la fiscal es, digamos, es el ancla, si querés, también de este modelo económico de Javier Milei, ¿no? Sí, pero yo te lo voy a hacer entretenido. Eso obviamente es el déficit fiscal, es el exceso de gasto del sector público nacional en los últimos años. Ahí está la corrección del 2018-19, fueron 3,4 puntos en términos primarios, pero fíjate el año pasado, 2,9 puntos de déficit primario. Si agrega los intereses son 5 puntos del PBI. Cada uno dice sobre PBI, no sé ni qué significa, pero para que la gente entienda, de cada 100 pesos que recaudó el gobierno nacional gastó 130. Esta es la cuenta. Todos los meses le entraban 100 pesos al gobierno nacional, plan platita mediante, gastaba 130. Para un gobierno que no tiene crédito, que no tiene reservas y no tenía moneda, esto se financió con más inflación. Y ese es el riesgo de espiralización con la cual, o en el cual arranca este gobierno. Esos son los 5 puntos de déficit total que dejó la gestión anterior, y el corazón de este programa, en el marco de vuelta de que lo único que hay que hacer en la primera fase es evitar esa espiralización, es cerrar el déficit fiscal. Claro, la pregunta es, fíjate, esa línea naranja, no sé si se puede ver, sí, la meta seteada con el Fondo Monetario, un déficit de 0,9 primario para este año, y el presidente del equipo económico dice, no, esto no cierra. Entonces van a buscar un superávit de 2 puntos que cuando se paguen los intereses te da 0. 5 puntos de ajuste fiscal. Es tremendo. Vamos de vuelta. Al gobierno le entraban 100 pesos y gastaba 130. ¿Qué está diciendo? No, acá no va a haber distancia, diferencia. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Porque esto es inédito, es una magnitud realmente compleja. Compleja no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Entonces, bueno, la estrategia económica de cerrar estos 5 puntos, al final es un poco menos, pero tenía un componente de aumentar los ingresos, casi 2,2 puntos del PBI, venía por retenciones, por impuestos a las ganancias, por bienes, etcétera. Digo, bueno, de 100 tenemos que recaudar 110, y el resto venía por menos gasto. De 130 bajemos el gasto a 112. Y un componente, pues, obviamente, por licuación, ¿no? Todo lo que no se pueda cerrar, porque no puedo subir los ingresos o no puedo bajar el gasto, lo iba a cerrar la inflación. Ahora, las complicaciones políticas que se manifiestan en la caída de la ley ómnibus te comprometen casi todo lo que vos ibas a subir de ingresos. Y ahí se te compromete el 30% del ajuste que vos... Entonces, si yo de 100 quería ir a 110 y de 130 a 110, y ahí cerraba,
pero de 100 ahora no puedo ir a 110 y queda casi en 100. ¿Qué tengo que hacer con los gastos? Bajarlos mucho más. Entonces, bueno, ¿y qué tenemos en el gasto? Ahí viene la Y pregunta. ahí donde es mucho más recesivo todo. Mucho Y después más que recesivo. todas las variables te va a costar más. A ver, el sendero que vos decías de ir desacelerando la inflación se te va a hacer más largo, salir del cepo se te va a hacer más largo. O se te va a hacer socialmente mucho más difícil de transitar. Entonces, cuando vos vas, y ahí viene el tema de la licuadora y la motosierra, bueno, vamos al gasto. 50% del gasto, vamos a redondear, son prestaciones sociales. El 30% de eso son jubilaciones y el 20% son programas sociales. Ahí está la clase baja, clase media baja, clase media. Tenés otro bloque que es subsidios económicos. Otro bloque que son gastos de funcionamiento, están los salarios y después las ineficiencias. Tenés obra pública, tenés intereses y las provincias. Ahí tenés todo el gasto. Cuando uno analiza, bueno, llegó enero. ¿Y qué pasó con el resultado fiscal? Fue superavitario. Por primera vez en 12 años, la diferencia entre ingresos y gastos fue positiva. Cerraste en el mes 1 y el mes de febrero va a dar casi ahí. Lo lograste. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, hay un componente que, como bien decías, fue licuadora. ¿Qué entró en la licuadora? Jubilaciones, pensiones, planes sociales y salarios del sector público. Después La base de la pirámide. Sí, el 50% del gasto fue a la licuadora. El 30% del gasto casi fue a la motosierra. Y ahí están las provincias, y ahí está el conflicto con los gobernadores, la obra pública, y después todas las ineficiencias y las cajas que están saltando y desmantelando, bienvenido sea. Y después tenés un 20% que yo digo no fue ni a la licuadora ni a la motosierra, se cajoneó. Es como que llegaron las facturas de luz y no las pagaste y las guardaste. Y ahí está acá mesa. Porque los subsidios económicos, la cuenta mejoró considerablemente, pero las tarifas todavía no aumentaron. Y esto porque no se pagó. Entonces, la pregunta que le sigue es la sostenibilidad. Porque este puente que tenemos que cruzar tiene que ser políticamente viable, económicamente consistente y socialmente tolerable. Entonces, ¿las jubilaciones van a querer en ese nivel? Difícil. Diga, muy difícil. Los salarios públicos tampoco. A Camesa no le vas a girar plata en dólar, no, le vas a tener que girar. Entonces, ahí es donde hay que empezar, y si querés, este es como punto de partida. Y de vuelta, déjame ponerlo en modo crítica constructiva, porque acá hay una herencia extremadamente compleja, como bien mencionabas, y ese es el puente. Hay un diagnóstico desde un punto de vista acertado, hay un rumbo correcto, y después podemos discutir la instrumentación. Y cada maestrito con su librito, pero ahí es donde en algún momento yo digo, bueno, lo que hasta acá es licuadora y cajoneo, tiene que ser bisturí y tiene que ser perdurable en el tiempo, para efectivamente cerrar esto que es el corazón del problema. Claro, porque hoy también no tenés margen de error. Digamos, ahora lo vamos a estar viendo, hay un montón de temas que están totalmente inconclusos. El tema cambiario. Hoy se está hablando de salir del cepo. ¿Viste? Es muy difícil, no se sabe cómo, no se sabe cuál va a ser tu política monetaria, tu política cambiaria, y un montón de cosas y no se sabe absolutamente nada. Coincido con vos que hoy por hoy, bueno, están estabilizando el paciente. Hace muy poco tiempo que asumió Milei y todavía vienen unos desafíos por delante que son enormes. Por eso el tema de los gobernadores es clave. Tienen que llegar a algún tipo de acuerdo porque si no, todo el plan inicial de Milei no es sustentable. Déjame hacer una acotación cortita con respecto a eso. El aumento del gasto público en los últimos 20 años en la Argentina, pero sobre todo en la primera década de este siglo, se dio en los 3 niveles de gobierno. Pasó de 30, lo voy a promediar a 45, es una expansión del 50%. Eso deriva en el cuadro de estancamiento en el que estamos desde hace 12 años por asfixia fiscal. Pero todo el muerto, digo yo, en términos de resultados, se lo cargó el gobierno nacional porque tenía la maquinita prendida. Entonces, los municipios aumentaban el gasto, las provincias aumentaban el gasto, Nación también, y todos se financiaban desde Nación. Si Nación va a hacer el ajuste, lo tiene que trasladar también al resto de los niveles para desarmar este cuadro de asfixia fiscal. Y esto explica el estancamiento que vamos a ver después. Hay un tema que ahora nos vamos a meter con el tema del dólar. Cuando uno analiza la brecha y dice, che, menos 20, espectacular. Que se debería estar el gobierno festejando. La verdad, pudo controlar. Es como que el gobierno terminó utilizando el dólar como ancla. ¿Ok? Porque hoy hablo de todos los dólares, no el blue, los dólares financieros. Una apreciación tremenda. Si vos lo tuvieras hoy que ajustar por inflación, con la inflación acumulada diciembre, enero y febrero, hoy ese dólar debería estar... ¿Cuánto sería? ¿1000 cuánto? 1.300 prácticamente. 1.300 y lo tenemos ahí coqueteando por debajo de los 1.000. Ya está, digamos, vamos a redondearlo con 1.000. La brecha menos 20 y la pregunta es ¿por qué no se levanta el cepo? Y ahora vamos a analizar esto. Si este tipo de cambio con estos niveles de inflación, porque también nada te garantiza que por más que vaya bajando,
no es que estamos bajando, estamos más cerca del 10 no estamos más cerca del 2. ¿Ok? Digamos, estamos bajando sobre ¿qué piso? Sobre los 25. No estamos llegando a un dígito, va a costar llevarlo a un dígito. Y ahí está la batalla, la gran batalla para terminar de cruzar este puente, para terminar de estabilizar la economía. Perdóname, a ver, se llega a un dígito, ¿con qué economía? ¿Con qué nivel de recesión? ¿Con qué nivel de salario? ¿Con qué nivel de actividad? Bueno, si querés te hago 2 comentarios con respecto al tema cambiario y te menciono la estrategia para tratar de desacelerar la inflación. El gobierno sinceró el tipo de cambio. Nosotros el año pasado hablábamos de que los argentinos estaban jugando a sacarle los dólares baratos al Banco Central. ¿Y por qué eso se terminó? Porque el Banco Central quedó vaciado. Y del otro lado tenía una masa de peso fenomenal. Llegó el sinceramiento del tipo de cambio, con ese overshoot de 118% en diciembre, ponen un crawling en el 2%, y bueno, como positivo, compraron prácticamente 9.000 millones de dólares en estos primeros 90 días, punto para el Banco Central, y mantuvieron la brecha cambiaria hoy en la zona de 17-22%, casi en línea con el impuesto país, segundo punto para el Banco Central. De esas compras de 9.000 millones de dólares, el Banco Central acumuló 8.000. El rojo estaba en casi 11.500, está hoy en menos 3.500, tercer punto para el Banco Central. ¿Cómo lo hizo? Y acá hay un punto, el primer punto en contra. Los importadores no están pagando nada. En diciembre Argentina importó 4.000 millones de dólares y pagó 700. Y en enero importó 4.600 y pagó 1.500. Y en febrero más o menos similar. ¿Cuánto aumentó la deuda de los importadores en los primeros 90 días? 7.000 millones de dólares. Entonces el Banco Central acumula reservas, pero los importadores todavía hay un pasivo que se incrementa ahí y después está el BOPREAL. Entonces ahí tenés un tema. Y el segundo tema tiene que ver con el nivel del tipo de cambio. Y ahí es donde está el crawling al 2% de un lado y la inflación del otro lado. Ahora, si vos lo mirás en foto a ese cuadro, fíjate el 1 a 1 de la convertibilidad. Al principio de todo, a plata de hoy es 520 pesos. Okay. O sea, si volviésemos a los 90, con los salarios de hoy, los precios de hoy, los precios de los bienes y los servicios, el dólar estaba el 1 a 1 era 520 pesos a plata de hoy y libre. Como eso obviamente no aguantó, el 4 pesos de overshoot fue 1.624. Y allá están los 4 tipos de cambios a la derecha de mega overshoot. Yo los llamaba los tipos de cambios estratosféricos de Alberto Fernández. Por eso nos invadían los chilenos, los paraguayos, los uruguayos. Extremadamente caros. El 1264. Ese es el oficial. Y arriba los paralelos en la zona de 2000. O sea, ese que está marcando ahí es octubre de 2020. Octubre de 2020 fue 195 en la salida de la pandemia, plata hoy es 2.100 dólares estratosféricos. Ahora, si vos lo ves en foto, el 846 mayorista de hoy no es un mal tipo de cambio en foto. Pero en película hay una inflación que está corriendo demasiado rápido. Entonces, acá está el tema de la dificultad de estabilizar. Porque la corrección fiscal, la consolidación fiscal es fundamental. El apretón monetario para contener la masa de exceso de peso está muy bien. Y después tenés una especie de tercer ancla real que es la recesión, ocasionada por la caída de los ingresos reales. Pero vamos a dar cuenta que tenemos una locomotora con 5 o 6 vagones. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale. Bien. La locomotora tiene 2 motores, el fiscal y el cuasifiscal. Emite dinero para pagar el agujero fiscal que hablamos antes y para pagar la bola del ELIX y pases y demás. ¿Qué está haciendo el equipo económico? Está yendo a apagar los motores. Bien. Ahora, en el vagón 2 tenés el tipo de cambio. Y ahí acelera cuando corrigen y ahora lo planchan al 2. Y el tipo de cambio hoy va al 2% mensual. La tasa de interés, el vagón que le sigue, va al 8%. Los precios venían al 20%. Los salarios al 10%. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven este tren? La locomotora apagada. Este vagón va al 2, este al 8, este al 10, este al 20, al 30%. Y el último vagón es una especie de furgón de cola, como en la antigüedad se usaba para frenar el tren si fallaban los frenos, es la recesión. Y el equipo económico, como este programa carece de anclas nominales, que por excelencia para estabilizar necesitas una ancla nominal, pero esto carece, bueno, se está agarrando fuerte las anclas reales. Y por eso lo que estamos sintiendo en materia de ingresos, de consumo, de actividad, está siendo tal vez, si bien era esperado, más duro de lo que se esperaba. Ahora, la clave es estas anclas reales, en estos 2-3 meses, tienen que llevar la inflación a ese cajón de un dígito. Porque si no, el tipo de cambio va a entrar en una zona de asfixia del sector externo. Los exportadores no te van a liquidar. Bueno, ahí te hago la pausa, por eso. Esto que veíamos recién de la brecha del 20, viste como todo, es la buena noticia y la mala noticia.
Hoy lo que decías, esta micro devaluación, el 2% mensual con una inflación que corre promedio ya el 15%, ya el atraso es enorme. Si vas en términos históricos, y bueno, no estamos tan mal, pero es decir, la película, claro, dame 2 meses y estamos en el horno. El 800 pesos de diciembre es 1.264. Bueno, pero acá está el tema, es si la inflación no la logran bajar, lo que va a pasar es que van a tener que devaluar. Y si van a tener que devaluar, se empieza a alimentar de nuevo la inflación y terminamos en el mismo lugar con más quilombo que antes. Y ese riesgo está. Bueno, este es la segunda mitad del puente que tenemos que cruzar para terminar de estabilizar. Y la gran batalla va a ser la inflación. Entonces se van a tener que parar bien fuertes en estas anclas reales para que la inflación efectivamente vaya ahí. Ahora, supongamos que el tipo de cambio se siga apreciando, tal vez no a una velocidad con inflación del 15, pero se aprecia y entra en una zona de insostenibilidad. Que si voy a los números finos del fondo, el fondo te diría ese dólar ya no cierra, pero al margen de eso. Ahí vos podés hacer tal vez una devaluación correctiva con un programa atrás, con dólares, con el fondo, ya habiendo cerrado gran parte y en forma sostenible el déficit fiscal y habiendo ya licuado el excedente monetario, y podría ser una evaluación correctiva, no de la magnitud de diciembre, y unificar que más termine, alto. Levantar el cepo, unificar, que termine de anclar la nominalidad y terminamos de cruzar el puente. Entonces, el partido no está perdido en ese sentido. Hay posibilidades de que haya que recalibrar el esquema cambiario. Debería hacerse en el marco de esto, de un programa de cierre del déficit fiscal, de normalización o saneamiento del balance del Banco Central, de unificación, de dólares, de apoyo político. Y bueno, si eso sucede, vamos todavía a tener una falta economía mucho. estabilizada. A ver, este es un programa, lo podés descargar nuevamente o ver de nuevo en nuestro canal de YouTube Mundo Dinero. Porque todo lo que dijo Esteban es para volverlo a escuchar. Lo tenés que volver a escuchar y entender lo que viene, y vamos a ir armando todo el resto que falta de la economía. Muchos sectores que, a ver, la están pasando muy mal, ya mencionaste algunos, pero vamos a seguir hablando qué va a pasar también con el dólar, porque lo vamos ahora a anclar también con el tema de las inversiones. Y acá tengo en comunicación un gran amigo, Juan Manuel Carnevale. ¿Cómo estás, Juan? Mariano Talora, ¿cómo estás, querido amigo? Bien, me dijeron que tuviste problema con el Zoom, tenemos una llamada telefónica, pero va a ser interesante escucharte. Juan, a ver, con este nivel de dólar, que seguramente estuviste escuchando parte de lo que decía Esteban Domecq, un dólar ahí con una brecha muy chiquitita, un dólar apreciándose, la pregunta primero es, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Sigue siendo, digamos, conveniente ir los pesos indexados por inflación? ¿Hay otra alternativa para el que históricamente estaba comprando dólares o hacía plazo fijo? Después nos metemos ahora también en el tema de las acciones, pero contestame esto, Juan. Mira, lo primero que te tengo que decir es que vos sabés que si yo te digo, Mariano, un fondo ajustado o que sigue a las acciones, el año pasado ganó 50%, eso no significa bajo ningún concepto que este año vuelva a ganar 50%. Esto lo sabe todo el mundo. De la misma manera te digo, bonos como el TX26 en el mes de febrero subieron 26%, 26,7%. Ahora, si tenés una inflación del 15, significa que el bono ajustado por inflación, o los bonos, la mayoría de los bonos ajustados por inflación, fueron grandes inversiones para el mes de febrero. Pero eso no significa que vuelvan a ser grandes inversiones durante el mes de marzo. Si la inflación, ya sea por recesión, por achicar la base monetaria o simplemente porque los precios ya están muy por encima de precios en la región, me da la impresión que no es negocio jugar a la inflación en este contexto, más allá que en febrero fueron los principales ganadores. Los principales perdedores del mes de febrero fueron las acciones, que después vamos a hablar, pero me da la impresión que ahí puede llegar a haber valor. Y en el caso de los bonos en dólares, todas las medidas que está tomando el gobierno tienden a fortalecer la posición del gobierno, del Estado, como deudor. Y eso significa que los bonos van a seguir, en dólares, van a seguir subiendo de precio. Con esto lo que te quiero decir es que
estamos en un momento en donde cambia todo muy rápido y no se pueden tomar posiciones de largo plazo, porque el que compró bonos ajustados por inflación, tal vez en no mucho tiempo más, tenga que desarmar esa posición. Y los bonos que vos sabés que van a subir en el mediano plazo, llamale de acá a fin de año, son los bonos en dólares. A mí me enseñaron, si vos le querés ganar a este señor Usain Bolt en 100 metros, no le vas a ganar nunca. A la inflación en el corto plazo tampoco le vas a ganar. Ahora, si nosotros decimos, le corremos a Usain Bolt a 20 kilómetros, ¿quién te dice que le podés ganar? A la inflación en 2, 3 meses no le vas a ganar, pero en un año lo que dice la evidencia empírica es que las acciones tienden a ganarle y también tomando en cuenta de dónde estamos partiendo con el precio de los bonos en dólares, me da la impresión que con un escenario de desaceleración de la inflación, los bonos en dólares también van a terminar siendo grandes ganadores de acá a fin de año. Ahora bien, Juan, bueno, muy interesante y también sabemos que mucha gente que hizo plazo fijo UVA, que en su momento eran 90 días, ahora vienen los primeros vencimientos. Que eso lo podría ayudar al gobierno si esos pesos, en lugar de volver de nuevo al mercado de pesos, fuera, por ejemplo, al dólar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en los primeros 90 días? Bueno, vos sabés que una de las preguntas que me hace todo el mundo es ¿qué va a pasar con el dólar? Y yo le digo, mirá, no soy mago, pero tengamos en cuenta que tenemos un superávit comercial fruto de la cosecha, fruto del superávit energético que para mí va a estabilizar el tipo de cambio y teniendo en cuenta que todavía hay deuda de importadores con sus proveedores de más de 20.000 millones de dólares por resolver, porque acordémonos que la deuda de importadores era de 42.600 millones de dólares, de las cuales redondeemos 12.000 millones se cancelaron vía contado con liqui y hay otros 10.000 millones emitiéndose de Bopreal, nos están quedando 20.000 millones de dólares que todavía no tienen solución aparente. Entonces, en la medida que el dólar baja, está la chance de cancelar la deuda de importadores con sus proveedores a través del mercado de capitales. Entonces, con esto lo que quiero decir, querido amigo, es que la baja que hemos tenido en el dólar, en los dólares libres, más allá que se esté liquidando 80-20 las exportaciones, me da la impresión que como tenemos ese piso de estos 20.000 millones de dólares de deudas pendientes de cancelar de importadores con proveedores, va a ser tan fuerte que ahí es donde vamos a tener el piso en los dólares libres, en la zona de 1.000, 1.020, porque es tipo de cambio oficial más impuesto país, más o menos 1.020, y por otro lado la posibilidad de ir y cancelar con operaciones de factoring por dólar cable. Entonces, me da la impresión que en estos niveles el dólar encontró un piso. Como dice Esteban, puede ser que esto se siga apreciando, no al ritmo que viene hasta ahora, pero con la mano en el corazón, el gobierno está convencido que el camino es apreciar el tipo de cambio y para mí la duda es si lo va a hacer fijando el tipo de cambio y dejando que la inflación corra o levantando el cepo gradualmente. Exacto, y dejando que el cepo se levante y a partir de ahí el ingreso de dólares especulativos que vienen a buscar el carry trade con esta tasa tan interesante que da Argentina, que es del 9% mensual, ahí tengamos una apreciación del peso. Pero me da la impresión que, desde mi punto de vista, vamos camino a una apreciación del peso que puede ser o no sostenible en el tiempo, pero es difícil de frenar. Y el que no entienda esto puede perder mucha plata. Ese es lo que estoy viendo yo. Juan, te hago una pausita, a ver, porque preparamos la cartera de inversión, la agresiva. Recién habló de cómo manejar los pesos o ir al dólar o no en este momento. Y fuiste muy claro, Juan. ¿Te quedás en línea o cortamos un ratito, que por ahí te tenemos por Zoom?
o lo seguimos por comunicación telefónica. Yo tengo acá en la pantalla tu cartera. Así que vamos a ver la cartera agresiva de Juan Manuel Carnevale. Juancito, en un ratito nos volvemos a comunicar. Dale. Dale, fuerte abrazo. Gracias. Recién escuchamos a Juan Manuel Carnevale. Hacemos unos comentarios. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de precios relativo al tema de la inflación, que es un despelote enorme. A ver, no solamente para el bolsillo, sino también para las empresas. Se están ajustando precios todo el día. Me dejaron abierta la cuca, ¿eh? Gracias. Vamos a meternos con eso. Pero ¿qué les parece? A ver, Gonzalo también, que es seguidor también, invierte en Decrypto, me dijo, ¿eh? Está ahí a full. Invierte, participa, nos ha ayudado. Ah, ¿también eso? Sí, claro, no, ese dato no sabía. Ahora nos metemos con el mundo cripto, que ya superó el máximo histórico. A ver, si es momento de entrar, momento de huir, si se espera una corrección. ¿Qué va a pasar con el famoso halving que pasa cada 4 años, que hasta ahora es una fija? Dice, bueno, viene el halving, cerrá los ojos, invertí en Bitcoin, y también viene el resto de las cripto, Ethereum, las altcoins, que también Iván no solamente va a estar hablando del Bitcoin, la proyección, qué va a pasar con el halving, que viene en qué fecha, decime la fecha. Abril. Dice. En abril, ya en 40 días, sino la cartera cripto que hoy tenés que seguir. Así que ahí viste la agresiva también, me dijiste, para seguir en línea con el programa, te traje la cartera agresiva. Acá, ya está. Vivimos en la Argentina, ya todas las inversiones son agresivas acá. Claro. Todas las inversiones tiene riesgo. Mantenerse en pesos es el más riesgoso. Totalmente. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Mirá con qué curso lo enganchamos. Impresionante, que tiene que ver con el curso de criptomonedas, 14 de marzo. Así que imperdible, así que estás todavía a tiempo antes de que suceda el halving. Matemática financiera, 19 de marzo. Ideal para no te dan las cuentas de tu negocio, bueno, matemática financiera. Y finanzas personales para saber cómo invertir, cómo manejar tus ahorros, tus finanzas personales. Ingresa ahora www.eafp.com.ar. Bueno, ahora vamos a lo otro. Ahí está. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Un saludo ahí a Gastón Muñoz de Muñoz Realty, porque te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Ingresa ahora a muñozrealty.com. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. barriolamagdalena.com.ar, un barrio que lo tiene todo: bosque natural, forestación centenaria, la mejor infraestructura que podés encontrar, un barrio que ya está consolidado, que si comprás para construir y ya está. Mira, una comunidad y tenés algunos de los servicios, los amenities, 2 zonas deportivas impresionantes. Así ingresa ahora a barriolamagdalena.com.ar, que después vamos a hablar del real estate, cómo se está recuperando, ¿no? Cómo termina siendo refugio de valor en este momento y los precios se vienen recuperando. Ni hablar de la parte de renta, de alquiler, sino también de toda la parte de compra de usado y del nuevo. En este programa siempre hacemos recomendaciones de distintos activos, pero también es importante estar guiados con profesionales que conozcan nuestros perfiles de inversión. Si vos querés empezar a invertir y meterte en el mundo financiero, tenés que ingresar a raba.com, Raba Bursátil. Mirá. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora sí es más fácil decir si el Bitcoin se va a ir a 100 lucas. ¿Viste? Más cerca. Ahora ya no me parece tan loco. Que lo hemos dicho en el programa, pero... Bueno, pero ahora ya está, viste, 70 no me parece tan loco. Invertí en oficinas en Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez. ¿Dónde? Donde estaba el Tiro Federal. Podés ingresar desde $31.600. ¿Querés conocer más? Entrá ahora a einversiones.com.ar e informate. Bueno, ahora sí,
llega el halving, todas buenas noticias. En general todas las cripto han subido muchísimo, pero bueno, vamos a hablar del Bitcoin. Bien, bueno, ahí tenés un pequeño resumen de lo que fue de marzo a marzo, digamos, de marzo del año pasado, esa primera barra vertical que tenés a la izquierda. Llevamos un 270% de subida de marzo a marzo, ¿no? Si lo consideramos desde enero de este año al día de hoy, tenemos un 70% de subida solamente en lo que es Bitcoin, que fue una de las únicas criptomonedas que logró hasta el momento superar el máximo histórico que había generado en el pasado. El último máximo fue $69.000, ya hasta el momento ha tocado los $70.000, sin embargo se encontró con una fuerte presión vendedora. Es muy lógico, dato no menor, yo llevo ya 12 años en el mercado de criptomonedas, este es mi tercer halving, con lo cual no es digamos, inusual el movimiento que viene realizando. Y claro, muchos inversores se han quedado atrapados hace 2 o 3 años posterior al anterior halving en esta zona, ¿no? Entre 60 y 69, con lo cual... No, ahora están hechos. Vuelven 3 años después y dice, saco la plata, recupero la inversión, por lo menos no perdí, después vemos qué hacemos. Entonces se están encontrando con grandes vendedores minoristas que están desarmando su posición. Y también recordemos la volatilidad, ¿no? Porque tiene subas muy pronunciadas. Entonces, y bueno, alguien que compró al revés, que compró en esta franja, está en los $30.000, y dice, bueno, está un 100% arriba. Está un 100, o salgo, o también sabemos que ahora te voy a preguntar, bueno, ahora me decís que está ahí los 70, ¿cuál es la proyección del mercado? Bueno, mirá que una particularidad que tienen los halving, para quien no conoce, mi mamá mira el programa, siempre me dice, te miro, me encanta, hablas muy rápido, no entiendo nada. Muy simple, señora. Hay que comprar Bitcoin, hay que comprar criptomoneda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir un kiosco con el riesgo de que te roben? ¿Vas a abrir con esta inflación que tenemos acá en Argentina? O sea, va a ser imposible invertir en estas opciones, con lo cual las criptomonedas hoy son una realidad, son una solución. ¿Y qué es el halving? Bueno, lo que acá en Argentina nos costó años entender, ¿no? Que reducir la emisión genera un efecto en el precio. En un mes, en solamente 38 días, Bitcoin va a reducir nuevamente y por cuarta vez en su historia la emisión a la mitad. ¿Esto qué genera inmediatamente? Bueno, un efecto en el precio elástico que lo lleva generalmente a, bueno, en los anteriores 3 halving, como mínimo, lo llevó a buscar 2.5 veces el precio del anterior máximo. Como mínimo 2.5 veces. ¿Cuál fue el último máximo? $69.000. Perdón, ¿en qué periodo? En los 8 meses posterior al halving. Significa que de acá, desde abril, al menos hasta diciembre, tenemos meses muy buenos y que hasta incluso los primeros meses del año 2025 van a seguir siendo buenos para el mercado. Ojo, a no dormirse, porque estamos hace 4 años en este programa y después vimos lo que hace el mercado, ¿no? Te sube un 200, 300% y después te cae un 70%. Con lo cual tiene su volatilidad, es para aprovechar. Pero acá vamos a poner, porque no me alcanza la pantalla, que estamos acá en los 70, ¿no? Sí. El halving es la última línea roja que tenés punteada hacia la derecha, ahí se va a dar. Acá se va a dar, esta parte de acá. Exactamente. Bueno, no es que va a ir, vos me decís 2,5 de una manera... A ver, Mariano, exponencial. Estás hace años en este mercado. No, bueno, ¿cuál es la frase más decir. Característica de esto? Compra con el rumor y vende con la noticia. El día que este es un momento, halving, por eso te digo, este es un momento ahora que ya tocó máximos de empezar a vender parte. Y yo, por lo menos... ¿No se espera la corrección? El 50%. Si bien puede hacer un 77, 80 mil dólares perfectamente, hay una realidad. Viene de una subida vertical muy importante. Y si vemos los anteriores halving, cuando se da la noticia, cuando ya se da el halving, el precio tiende a caer al menos un 20%. Con lo cual es inminente. Puede ser hoy, puede ser en una semana, como puede ser en 38 días que haga esa corrección. Yo hoy no empezaría a armar una cartera, si es que no nos escucharon durante todo el programa del año pasado que recomendamos comprar. Hoy no sería el mejor momento para comprar, es un momento para empezar a desarmar, pero a la primera hoy hay que señal de comprar cuando corrección, cae, digamos. A la primera señal de corrección sí es importante meterse. ¿Por qué? Porque te termina pasando esto. Te vienen días de más 10%, más 10%, más 10%. Decís, y parece que nunca va a caer. Entonces es importante no soltar toda la posición y empezar a armar una cartera en las próximas correcciones. ¿Cuál es el movimiento que tiene? Porque sabemos, Bitcoin va primero. Ethereum está ahí medio quietito. Ethereum todavía no superó su máximo histórico, bien, con lo cual está por detrás. Sin embargo, porcentualmente subió más, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con el resto de las cripto, las que llamamos las altcoin? Quiere decir, superan a Bitcoin, deberían superarla. Cuando Bitcoin caen, después vienen en la segunda tanda. Porque también subieron muchas. Vamos a dividirlo por 2 etapas. Por un lado, los proyectos que son realmente sólidos te suben todo el año más allá de lo que suceda con Bitcoin. Ejemplo, hemos recomendado acá durante todo el año pasado activos que
desarrollaban múltiples soluciones de inteligencia artificial. Bueno, justo acá tenemos la gráfica, ¿no? Múltiples soluciones para inteligencia artificial y si lo ves al final, no hubo un solo activo prácticamente que esté por debajo de un 100%, ¿no? Más 110% render, para el que no lo conoce. 120, 83, 144, 261 y casi 260. Todos estos activos son los que recomendamos durante el año pasado y seguimos recomendando. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Todo aquel diseñador gráfico que necesita hacer un diseño con inteligencia artificial necesita infraestructura y estos activos proveen esa infraestructura, con lo cual hay una demanda del mercado real y realmente, bueno, lo recomendamos mucho durante el año pasado y fue importantísimo. Ahora, hay una realidad. Primero arranca Bitcoin. El halving se va a dar solamente con Bitcoin, el resto de los activos no tienen halving, pero a posterior de esto se da lo que se reconoce como la altcoin season, es decir, todas las monedas alternativas empiezan a subir con mayor frenesí. Eso ya te empieza a dar una señal de que el mercado se está agotando. Están desarmando posiciones en Bitcoin, que es la más estable, para empezar a tirar fichitas, porque ahí son más apuestas que realidades. Con lo cual, bueno, si yo tuviera que ir a una cartera certera, ahí te quería iría hacer por las una primeras pausa, tres. si te parece bien. Porque quiero retomar con Esteban. Después vamos a ir a una pausa. Después vamos a cerrar con Iván con esta cartera también que quiero a Carnevale, que tiene su cartera. Vamos a terminar el programa después de la pausa con las dos carteras. ¿Está bien, Dire? ¿Me escuchó? ¿Estamos ok? Listo, listo. Así que vamos a retomar. ¿Te parece bien? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo? Correla si no la ven, porque si le sacan fotos sin entender por qué recomiendo las últimas dos, me van a criticar. Y se Van a decir, viene bueno, ¿qué desarmando recomendación? Me dijiste agresivo. Y preparemos el tema de Gonzalo. Bueno, retomemos, ahora sí tenemos menos tiempo, Esteban, ¿eh? Así que retomemos que estábamos acá, vamos a volver acá. Nos hemos quedado el tema de precios relativos. No, cortito si querés, O María. si querés que vayamos más al salario. El tema de los precios, porque administrar esta herencia y este puente que estamos transitando tenía tres temas urgentes a atacar. El problema fiscal, el problema en el balance del Banco Central, dólar e inflación, y el problema de precios relativos. Esto venía con una enorme distorsión de precios relativos. Esos precios que vos ves a la izquierda, el recuadro azul, es como estaban a noviembre del 2023 y había precios completamente atrasados. La luz, el gas, el transporte, combustible y el dólar oficial. Después tenías precios muy adelantados. Dólar blue, indumentarias, autos, material de construcción. Y esto da cuenta de una complejidad adicional que tenía que empezar a estabilizar la economía, porque de antemano vos tenías que alinear precios relativos. Y eso de por sí era inflacionario. Y ahí está el fogonazo inflacionario de diciembre y de enero. Ahora, fíjate si llegás a capturar el dólar oficial, es el cuarto, quinto. Fíjate que el recuadro azul, el verde, que es a enero, ya queda en la línea de precio relativo alineado. Cuarto empezando a la izquierda. Más ¿Acá? o menos. Cuarto, quinto. Sí, es el exacto. Acá, bueno, perdón, es el como verde. ese. Ahí está. Bueno, ¿qué te quiere decir eso? Bueno, el dólar oficial se sinceró como precio relativo. Ahora, El precio más de la economía. si te fijas, el que está marcado en amarillo de trasfondo son los salarios. Y hoy están más atrasados que antes. Esto de acá. Exactamente. Bueno, Y si yo te lo fijas, comentaba de la al comienzo izquierda, que hoy tenemos salarios que tenemos que volver al 2002. Es Bueno, tremenda la caída. es una caída muy fuerte. importante. Yo estimo que no va a tener la misma dinámica. Esto debería ser mucho más efímero. Pero el tema es que hay precios que estaban atrasados. La luz, educación, el gas, que todavía no se alinearon. Y esta es la complicación de desacelerar el ritmo inflacionario. Hay todavía mucho componente de sinceramiento y alineación de precios relativos que le pone mucha inercia al proceso. Por eso es muy probable, por eso cuando hablan de salir del cepo y todo eso, que va a llevar un poco más de tiempo. Y también desacelerar la inflación va a llevar más tiempo. Salvo que no van a pisar tarifas. Eso no lo pueden hacer. Y nos queda, bueno, acá vemos el salario formal. Bueno, ¿qué es esto? Estamos acá después del 2003 y a valores de hoy. Pareciera la misma foto, ¿no? Sí, con un salario que había caído más de 20% del 2017 hasta final del año pasado. El proceso de sinceramiento de precios relativos, ese fogonazo inflacionario, genera al arranque una caída fuerte de los ingresos reales, no solo los salarios, también jubilaciones, pensiones. Y eso explica, si querés, la otra placa que tiene que ver con cómo se empieza a resentir la actividad. ¿Se puede pensar en una economía? Porque acá vemos también la caída, que si esto fuera 2024, vayamos a esta recuperación del salario. A la primera fase, tranquilamente, vos no podés sostener los salarios allá abajo. Primero porque están muy por debajo del nivel de productividad de la economía. Entonces, lo que estamos haciendo es un sobreajuste en este primer momento del intento de estabilización. Y esto, obviamente, tiene que ver con que en diciembre, enero y en febrero, los salarios estuvieron cuasi fijos, las jubilaciones fijas,
y ahí es donde caen fuertemente, ¿qué deberíamos ver inminentemente? Un proceso de recomposición paulatino. O sea, esto, insisto, debería ser efímero, no es de esperar que se recupere todo lo que cayó, Y viene de la mano, obviamente, de la recuperación económica que tiene que Sin lugar venir a dudas. y los salarios captan parte de eso. Y para terminar, muy rapidito lo de la actividad económica. Hablamos de ahí una herencia, un diagnóstico y un rumbo. Y este cuadro es interesante porque el año pasado la economía terminó con una contracción de 1,6% del PBI. En el marco de una economía que lleva 12 años de estancamiento, ya tiene 6 recesiones, el 2012, 14, 16, 18, 19, la pandemia. Y en este momento en particular, lo que estamos viendo en distintos, habrán visto lo que está sucediendo en la industria, en el comercio, en patentamientos, en producción de autos, con datos de menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, tiene que ver con esa primera parte que está en ese área ahí dibujada a la derecha, que es una especie de economía casi en caída libre, mientras transitamos este intento de estabilización. Claramente esa tampoco es la nueva realidad, pero da cuenta de un intento de resolver esta economía completamente desequilibrada, con ese riesgo de espiralización, y una Enfriando todo. enfriando, ahí está el ancla real, la recesión, la caída de los ingresos, que si la estabilización es efectiva, debería encontrar el piso en el segundo trimestre y ya en el tercer y cuarto tener un proceso de recuperación. ¿Qué es lo positivo, si querés, dentro de lo negativo? Que hoy hay un gobierno, de vuelta, con un diagnóstico, un rumbo acertado. Y decidido. Y si logra cruzar el puente, vos vas a tener crecimiento económico hacia adelante. Excelente, Esteban. Gonzalo. Bien, bueno, como ustedes saben, la economía está bastante caída y hay muchas pymes que antes en crisis y hoy en situaciones de crisis también están llevando adelante este proceso y están vendiendo. Vamos a presentarle 3 claves que hacen las pymes. La primera, cambiar el contexto, vos vendés otro producto, el cliente es otro. Por lo tanto, si vos seguís comunicando y seguís generando tus acciones de marketing con el mismo mensaje, le estás hablando a otra persona. Te pongo un ejemplo claro. Si vos en 2023 vendías en un local de venta de celulares, celular de alta gama, la gente te compraba porque quería tener un celular mejor, quería darte un gustito, decía, era algo más por deseo. Ahora, el mensaje va por otro lado, le tenés que vender a alguien por estatus, por reconocimiento, porque quiere mandarse la parte. De manera que en momento de crisis, si vos seguís comunicando igual, probablemente vas a vender menos. Por eso las pymes empiezan a cambiar su mensaje de comunicación. Tu equipo de venta, tu equipo de marketing tiene que cambiar el mensaje. Segundo punto, que es el más complejo de todos, tenés que hacerlo mejor. Hay que buscar la excelencia, porque los clientes quieren que sus pesos valgan y para eso las pymes tienen que mejorar los servicios y lo peor que puedes hacer es bajar la calidad. Hoy hay una situación con las franquicias donde muchos franquiciados que tal vez están facturando menos e incluso perdiendo plata, empiezan a bajar la calidad, empiezan a cambiar la promesa de marca y los clientes se están yendo. Lo peor que puedes hacer en situaciones de crisis es bajar la calidad. En todo caso, armate un subproducto y cambiar la promesa. Y el tercero, la higiene mental de los equipos de venta. Clave, siempre hay plata. Como decía un gerente de uno de los hoteles más importantes del mundo, que es el Hotel Ritz, en 2008 tiene una crisis, estuvo a punto de quebrar y cambió todo el mensaje de comunicación de la marca. Dijo, señores, ¿la gente sigue viajando? Sí. ¿La gente se sigue hospedando en hoteles de primera línea? Sí. Pues lo que tenemos que hacer es que se hospeden en nuestro hotel. Por lo tanto, hay que capacitar a los equipos para que obtengan nuevas herramientas y cambiar la higiene mental y sobre todo cambiar el excusómetro. Siempre hay plata. El secreto es cómo haces para que los clientes te compren a vos. 3 cosas entonces. El cliente es otro, el mensaje tiene que ser otro. Segundo, hay que hacerlo mejor, porque las grandes marcas en situaciones de crisis mejoran la propuesta de valor para que sea percibida de mejor forma. Y tercero, cuidar la higiene mental y capacitar a los equipos para que digan siempre hay plata y salgan adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, se vienen las carteras de inversión, ¿eh? Así que pausa y volvemos. Bueno, tenemos las dos carteras, ¿eh? Está Juan Manuel Carnevale por Zoom y Iván. Bueno, vamos a la cartera de inversión de criptomonedas. Bien, lo primero, yo arrancaría por lo menos este mes con el 50% líquido, con lo cual esto sería el restante 50%, de lo cual recomiendo particularmente Bitcoin, Uniswap y Polkadot. Bitcoin por razones
ultra lógicas es lo que más dominaría mi cartera. Uniswap y Polkadot es porque están resolviendo naturalmente un problema que hemos sucedido en el pasado con lo que fue FTX. Acá se puede operar sin una plataforma, con lo cual hay mucho volumen en este momento. Y no colocaría más de un 5% de mi capital en estos dos activos, entre Shiba y Pepe, porque son, Pepe particularmente son meme coins, son activos que no tienen prácticamente ningún uso más que, como lo dice un meme. Pero son activos que han subido 600%, que bueno, mucho Elon Musk ha bromeado con alguna de ellas, así que es muy importante. Micro comentario para que no se asuste aquel inversor que está en Argentina y está invirtiendo en el mercado cripto. Este mes, viene el GAFI a la Argentina, con lo cual estamos obligados a tener un intercambio de información de los activos financieros, de las empresas que tienen activos financieros, activos digitales, con lo cual es probable que empiecen a obligar a los exchanges a compartir información, ninguna que afecte a los usuarios de Argentina. Sin embargo, bueno, ya sabemos cómo son las noticias, van a intentar afectar esto, pero total tranquilidad que no hay ningún tipo de inconveniente con esto, ¿no? Gracias, Iván. Y metémelo a Juan, dale que aparezca, y muestre la caripela. Ahí está, Juancito querido, ¿cómo andás? Tengo poco tiempo. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, papá, Dale. acá tenemos tu cartera de inversión agresiva. 20% en Sí, señor. tecnológicas, 40% en energéticas Argentina, 20% en bancos Argentina y 20% en alimenticias. Todo tuyo, Juan. Bueno, mira, a grandes rasgos, el mundo está en una nueva etapa, se vienen bajas de tasas de interés. Fíjate que yo no te pongo cualquier empresa tecnológica, te digo Elon Musk, el hombre más rico y más inteligente del mundo, Meta, que tiene la información más importante o el activo más importante, que es nuestra información, nuestros gustos, y ahí Microsoft es donde está, creo yo, el valor. 40% en empresas energéticas argentinas, básicamente porque se viene el levantamiento del cepo, se viene un crecimiento muy importante del sector energético, se viene una nueva Argentina con un sector energético exportador muy fuerte hacia nuestros vecinos y hacia Europa. Por eso YPF, Pampa, TGS y Edenor son mis elegidas. 20% de bancos locales. ¿Sabes por qué? Porque los bancos están 100% especificados. ¿Sabes qué significa? Que son grandes ganadores de la baja del tipo de cambio oficial y son, de alguna manera, empresas que hacen carry trade permanentemente sin querer hacerlo. Por eso ahora es momento de bancos argentinos. Y por último, empresas alimenticias. Recordá que en su momento había empresas que en el año 2014-2015 cotizaban cada 5 días, como TGS y TGN, y hoy cotiza TGS en Estados Unidos y vale 100 veces más que en el año 2014. Si las empresas alimenticias empiezan a exportar porque no hay desdoblamiento cambiario, porque se acaba la industria del juicio, porque sacan las restricciones, porque se unifica el tipo de cambio y porque Argentina empieza a vender, no vaya a ser cosa que dentro del panel general tengamos una perlita que en 3, 4, 5 años valga 100 veces más de lo que vale hoy. De todo esto, la que más me gusta, Inversora Juramento. ¿Por qué? Porque es de Brito, que a su vez ya tiene el banco macro cotizando en Nueva York y algo entiende de esto, y es un sector como el sector cárnico, frigorífico, que es una máquina de dar plata y es lo que busca el mundo. Juancito, esto, pará, Juancito, no tengo más tiempo, ¿eh? Acordate, tenés que venir al piso, porque cumplimos 10 años, el primer programa que hacemos con los pesos lo hicimos con vos, ¿eh? Así que tenés que venir al piso y vamos a festejar. Juan, te quiero. Gracias por todo. Y yo también. Nos vemos, papá. Nos estamos viendo pronto. Saludo a Elo, que cumple años. Abrazo grande. Bueno, primer programa medio desorganizado, como todos los primeros programas. Gracias a Alma TV, gracias a 24, gracias a Alejandro Espinero, gracias a todo el equipo, al catering. ¿Ok? Al catering, cómo morfaron, ¿eh? Cómo se nota que estamos, bueno. Y gracias a Maisushi, 4543-8357, que, como siempre, tenemos el mejor sushi. Sigan por la pantalla 24 y ahora sí, nos reencontramos todos los domingos, 23 horas. Chau.